Bien, y se viene una producción, una estreno, una producción audiovisual sobre esta mujer, una de las mujeres más enigmáticas de la historia argentina, la tercera esposa de Perón, vicepresidenta, presidenta cuando muere Perón, y la primera mujer en ser presidenta, la primera mujer presidenta de Latinoamérica. Claro, sí, votada por voto popular, ¿no? Llegó, Claro. como todos sabemos, fue vicepresidenta primero cuando murió Perón, ella asume la presidencia. El lado oscuro del peronismo también es una de las preguntas. Hay que ver qué es lo que quiere reflejar este material audiovisual, que bueno, lo realizó un argentino, en estos momentos se encuentra en Estados Unidos y nos vamos a poner en contacto con él para que nos cuente sobre este documental Cine, que se va a estrenar este jueves en el Cine Club Municipal, pero también va a llegar a las salas de Buenos Aires. Así que me imagino que mucha gente va a estar interesada para ver qué mirada quiere darle, ¿no? Que era una mujer discreta, Isabelita. una mujer oscura para muchos, una mujer que aún está viva, entiendo que está 90 radicada años. en España, y bueno, ¿cómo será la perspectiva de este documental sobre ella? Y su eterno silencio aparte, ¿no? Además. Porque no se sabe mucho de ella tampoco dio muchas declaraciones al respecto. Pero bueno, vamos a ponernos en contacto con Julián Troxberg. No sé si digo bien el apellido, es medio difícil cuando lo teníamos que leer, pero está en contacto con nosotros para que nos cuente sobre Una casa sin cortinas. ¿Cómo está, Julián? Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto, lo dijiste perfecto. Bravo. Y tengo que decir que ya resumieron muchas de las cosas que tiene la película, ¿no? Como esas preguntas que uno se hace sobre Isabel y lo que se sabe sobre Isabel Perón. Da la sensación por distintos comentarios o perspectivas que hay muchas personas que tampoco quieren indagar mucho sobre la vida de Isabel. No sé si porque le faltó carisma, por su relación tal vez con López Rega, por su oscuridad para algunos. Es como que se sabe poco, pero tampoco hay mucho interés por querer conocer más. O No sé por si me ser las explico. puertas a ese periodo tan feo que tuvo la Argentina. Claro, También puede ser, ¿no? lo que vino después. Bueno, es efectivamente un personaje muy incómodo. Parte de la idea con la que empezamos a producir el documental hace 5 años fue Isabel Perón es un personaje incómodo, no se habla mucho, o porque los radicales quizá la despreciaban, algunos peronistas se sentían incómodos con su legado, otros preferían no recordarla. Entonces, parte del interés para nosotros era, bueno, indagar un poco en ese silencio, en ese vacío, que también un poco está generado por la propia Isabel, que hace unos años se retiró de la vida pública y dejó de dar declaraciones y entrevistas. Entonces es como un doble movimiento en el que ella se alejó de la vida pública y la vida pública argentina y la vida política en algún punto la olvidó. Y algo, bueno, ustedes lo dijeron, no deja de ser la primera presidenta mujer que tuvo la Argentina en el año 74, que es muy pronto. Si se piensa, Estados Unidos tuvo su primera vicepresidenta mujer este año, en el 2021. Isabel lo fue en el año 73, o sea, muy pronto. Y no deja de ser también la presidenta que sufrió el golpe de Estado del 76 y estuvo 5 años presa. Entonces, me parecía que toda esa historia que tenía para contar sobre ella era súper interesante y bueno, lo que empezamos a hacer fue indagar en personajes que la hayan tratado, conocidos, amigos, dirigentes, políticos, hasta el punto que llegamos a estar muy cerca de ella, ¿no? Decías, fueron consultados muchísimas personas para poder hacer este documental. La pregunta también que surge aquí a través de la charla es, ¿por qué ese eterno silencio? ¿Por qué creen? Bueno, me parece una de las preguntas clave, digamos, alguna quizá es por qué Perón eligió a Isabel y otra es por qué el silencio. A mí me parece que hay algo de ella, diría, ella es una persona muy religiosa y creo que hay algo de religioso de ella que en cierto modo yo lo leía como una especie de retiro, un convento casi de clausura. Isabel siguió teniendo vida social en España, pero totalmente alejada de la política en algún punto, ¿no? Como que no quiso volver a participar. Igual lo interesante, cuando yo partí de algunas ideas, obviamente, que uno tiene sobre Isabel, y lo que para mí fue interesante fue encontrar algunas cosas que me sorprendieron y que están en la película. Por ejemplo, que en los 80 Isabel todavía era un personaje importante, y se ven los archivos, por más que en el recuerdo de la gente no esté así. Y después la otra es que Isabel también tenía una formación política más grande de la que en general se cree, porque Isabel viajó en la década del 60 enviada por Perón a ordenar un poco el peronismo. Entonces es un personaje que tiene probablemente más aristas y más facetas de lo que en general se piensa de ella.
Julián, cuando hiciste la selección de testimonios, ¿no?, para incluir en este documental, ¿cómo fue y cuál era el criterio para elegir esos testimonios, ¿no? Porque si nos vamos a una oposición, evidentemente la van a defenestrar. ¿Cómo fue tu criterio y si hubo alguna tendencia en ese sentido? ¿De mostrarla más humana, de mostrarla odiada, de mostrarla más transparente, de mostrarla como un animal político? ¿Hubo algún criterio en ese sentido para equilibrar la mirada o tal vez hubo alguna cuestión más tendenciosa, tal vez? No, parte de la idea era, Isabel, a diferencia probablemente de muchos de nosotros, que hay alguna persona que nos acompaña en nuestra vida y puede contar todo, cambió muchas veces de piel. Y eso me exigió pensar en que en la época bailarina tenía que contarla a alguien, y está Aide Padilla, la chona, que fue compañera en el Cervantes. Su época en España en los 60 la cuenta alguna gente que la fue a visitar, iba a visitar a Perón. La época presa la cuentan unas asistentes, o sea, fue variando mucho. Entonces yo sabía que quería iluminar diferentes aspectos y momentos de su vida y que eso me iba a llevar a diferente gente. Y también lo que me interesaba era escuchar diferentes versiones. La película se presentó en el en el Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires, en abril, y a mí me generó mucho interés la recepción rápida que tuvo la película, porque muchos radicales estaban fascinados, cosa que no me sorprendió porque yo pensé que, bueno, era una manera de mirar una etapa negra del peronismo, pero muchos peronistas también se sintieron fascinados y empezaron a hablar sobre y a discutir el personaje de Isabel. Nosotros ganamos el premio Flow, que nos permitió estar en la plataforma Flow. Ahora por suerte vamos a cine, pero en todo este tiempo yo sentía que radicales, peronistas, conservadores, gente de izquierda, me han llamado de diarios de izquierda para hablar de la película. O sea, como que en diferentes miradas políticas se interesaron por el personaje, ¿no? Y que encontraron en la película un interés. Para hacer un documental es algo como que lleva muchísimo tiempo también, ¿no? El rastrear, por ejemplo, todo lo que son las imágenes, los libros, las opiniones y demás. ¿Cómo fue todo ese proceso que llevaste adelante y además para elegir a cada una de las personas que va a dar su testimonio? Bueno, fue largo, en parte también porque, por esto que hablábamos al principio, de que Isabel no es un personaje incómodo y mucha gente prefería no hablar. Yo fui un poco, quizá, no sé, un poco inocente al comienzo, pensando que iba a llamar a dirigentes políticos y me iban a decir que sí, y me encontraba que al principio muchos me decían que no, eso alargó un poco el proceso. Y lo que yo sentía es que la película tenía que mirar seriamente a Isabel, pero sin ser muy solemne. Entonces, por un lado, a mí me interesaba entrevistar, no sé, a Carlos Rucauf, que está en la película porque fue, además de vicepresidente, fue ministro de Trabajo de Isabel Perón, pero también amigos de Isabel como Octavio Aceves, que es un argentino que vivió muchísimo tiempo en España, que era vidente, y que entonces eso me permitía, digamos, ir contando diferentes aspectos de la vida de Isabel, ¿no? La vida política, desde la seriedad de Juan Manuel Abalmedina, Carlos Rucauf, o la vida cotidiana a través de sus amigos, como podía ser Aide Padilla, la actriz, cuando estudiaban danza juntas, Octavio Cebes en España al final de su vida, ahora, digamos, hace unos años, con la que iba al cine y salía por Madrid, etc., ¿no? Era como una variedad de personajes que un poco, digo, Isabel no deja de ser un poco un personaje bizarro, entonces la película tenía que tener también una mirada quizá un poco más divertida sobre ella. Julián, ¿intentaste acercarte a ella, poder establecer un contacto considerando que aún está viva? Recién dijiste que estuviste cerca, hubo como una aproximación. ¿Hasta dónde se pudo tratar de plantear, tener, ¿no?, la voz de la protagonista? Claro. Bueno, no quiero contar mucho porque es parte de lo que aparece en la película, es una de las líneas narrativas, como se dice ahora, no quiero spoilear. Pero la película empezó como una idea sobre la memoria que había sobre Isabel. Pero en un momento estuvimos tan cerca de Isabel que estuvimos en España con amigos muy cercanos, con gente con la que ella trabaja, algunos que aceptaron aparecer en la película y aparecen y otros que no quisieron, pero con los que nos abrieron las puertas, y se ve en la película nuestro acercamiento a Isabel y hay una respuesta de Isabel en la película. Muy bien. Así que eso se ve ahí, claro, sí. Teniendo en cuenta, como ustedes ya saben, que hace muchos años que está retirada de la vida política y no da entrevistas, ¿no? ¿Y por qué la gente tendría que ver este documental? Bueno, es una excelente pregunta. A mí me interesa la política, yo diría, bueno, es un documental político, pero a mí me interesó mucho hacer un documental que sea entretenido. Son 92 minutos
y mucha gente me decía, bueno, me enganchó desde la música, el ritmo. Trabajamos mucho la película en parte con un clima de terror, que es en cierto modo la manera en que yo veo un poco el momento y la presidencia de Isabel Perón, pero también una especie de película que va desarrollando un enigma, ¿no? Por eso el enigma Isabel Perón. No diría que es un policial, pero sí una investigación en la que uno está pensado para que uno se enganche y empiece a seguir hasta ver hasta dónde llega, al punto en que, como les dije, nosotros empezamos a acercarnos a Isabel Perón a ver si podemos dar con ella. Y dentro de ese enganche también se habló mucho sobre el momento en el cual se conocieron, ¿no?, con Perón. ¿Habrá algo de eso en este documental? Ya me pongo en chusma, Julián. Siempre tiene que haber una historia de amor, ¿no?, en el medio. Perfecto. Lo que pasa es que cuando hay coincidencias, eso genera algo más para intruso que para un noticiero, Julián. No, pero es una historia de amor que nos hizo, digamos, es muy importante para el país, ¿no? Porque como lo fue Evita, Isabel terminó presidenta por esa historia de amor. Así que sí lo hay, y sí hay una discusión también, hay como una cosa histórica sobre Isabel, qué tipo de bailarina fue Isabel, porque históricamente se dijo de bailarina de cabaret. A la vez yo les diría que no es una película periodística en el sentido de que uno va a encontrar respuestas cerradas, sino que es más bien, bueno, hay enigmas en los que uno se acerca y a veces se acerca y termina sintiendo que está más lejos, ¿no? Entonces, sí nos metemos con el amor de Perón y la relación que tuvo con Perón, que es importantísima, y de hecho para muchos Perón fue el único hombre de la vida de Isabel, que no es poco en una mujer de 90 años, y también nos metemos en el pasado ese que para algunos es turbio y para otros es simplemente una vida dedicada al arte de Isabel. Atravesamos toda la vida de Isabel, así que digamos, hay para intrusos y también para la política. Perfecto. Bueno, Julián, la última. Estás en Estados Unidos, pero te hubiese gustado estar aquí en nuestra Argentina como para poder hacer también el recorrido de prensa, porque se va a estrenar acá en Córdoba y en Buenos Aires. Total, y diría que especialmente, y agradezco muchísimo el llamado que me hicieron, porque el lugar que me gustaría estar es en Córdoba ahora, porque me han dicho que la sala de Agudo de Carril, que no conozco, un amigo crítico de cine me dijo, es la sala más linda de la Argentina. Vi la programación ahora con la que compartimos cartel y es un lugar espectacular, y dije, bueno, el cine en Buenos Aires es el cine 25 de mayo, que lo conozco, es muy lindo, pero dije, hubiera sido la oportunidad ideal para conocer y volver a Córdoba, un lugar que es hermoso, y conocer la sala, que no la conozco, así que lo lamento muchísimo, cosas de la pandemia que me dejaron trabado acá, y que hubiera ido totalmente feliz a Córdoba a presentar la película y a disfrutar de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Central. Muchas gracias a ustedes y los invito a todos los que tengan ganas a ir al Cineclub Municipal, a la Sala Hugo del Carril, a ver Una casa sin cortinas. Muchas gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, ya lo escucharon entonces, Una casa sin cortinas se llama así, esta película sobre Isabel Perón, que va a estrenar el día jueves en el Cineclub Municipal y después se va a repetir en diferentes horarios y días también. Seguimos con más información.